Un Airbus A321 de la aerolínea pakistaní AirBlue se prepara para conectar Karachi con Islamabad en un vuelo rutinario. La tripulación, encabezada por un experimentado capitán, despega sin problemas con 152 almas a bordo. Islamabad ha amanecido envuelta en una densa neblina. Las colinas de Margala, normalmente visibles desde kilómetros a la redonda, desaparecen entre la lluvia. En cabina para afrontar esta difícil aproximación, dos pilotos muy distintos en experiencia comparten el mando. El comandante, uno de los más veteranos de la compañía. El primer oficial, mucho más joven, expiloto militar, ahora adaptándose al mundo civil. Lo que está a punto de suceder convertirá este vuelo en uno de los más analizados de la historia de la aviación pakistaní. Un cúmulo de factores comenzará a alinearse mientras el avión se acerca a Islamabad, y la línea entre lo rutinario y lo irreversible empezará a desdibujarse. ...28 de julio de 2010... Aeropuerto Internacional de Jinnah, Karachi, Pakistán. Pasan unos minutos de las 7 de la mañana en Pakistán, y aquí, el vuelo 202 de AirBlue está a la espera de confirmación para rodar hacia su pista de despegue asignada. El vuelo 202 conecta al Aeropuerto Internacional de Jinnah en Karachi, una de las ciudades más pobladas y el centro económico de Pakistán, con el Aeropuerto Internacional Benazir Bhutto de Islamabad, la capital del país. Esta ruta es clave para los vuelos domésticos, con aproximadamente 2 horas de duración. El plan de vuelo prevé una ruta directa hacia el noreste, atravesando más de 1000 kilómetros, para finalmente aproximarse a Islamabad por el suroeste. Pero este aeropuerto tiene particularidades. La pista 12, elegida por el viento predominante, no cuenta con ILS, obligando a una aproximación visual conocida como Circling Approach. El avión es un Airbus A321-231, con matrícula APBJB. Fabricado en abril del año 2000, acumulaba más de 34.000 horas de vuelo en 13.500 ciclos. Había sido entregado originalmente a Aeroloid, en Europa, antes de ser adquirido por AirBlue en 2006. El A321 es una versión alargada del A320, con capacidad para más de 180 pasajeros, dos motores IAE V2533 y una aviónica avanzada gestionada por el sistema de control de vuelo Fly-by-Wire. AirBlue fue fundada en 2003 por Saeed Khaqan Abbasi con la idea de competir con la estatal Pakistan International Airlines. Su flota, compuesta exclusivamente por aviones Airbus, ofrecía vuelos nacionales y conexiones al Golfo Pérsico. En apenas 7 años, la aerolínea se había consolidado como una alternativa moderna y eficiente, conocida por precios competitivos y un enfoque de buen servicio al cliente. A los mandos del A321 se encuentra el capitán Pervez Iqbal Chaudhry, de 61 años. Era uno de los comandantes más experimentados de AirBlue, con 25.497 horas de vuelo, 1.060 en aviones A320 y A321. Junto a él se encuentra el primer oficial Muntajib Ahmed Chughtai, de 34 años, expiloto de caza F-16 de la Fuerza Aérea de Pakistán, con 1.837 horas de vuelo, de las cuales 286 habían sido en aviones A320. A bordo también viajaban 4 auxiliares de vuelo. La tripulación de cabina estaba cualificada y en regla, aunque su dinámica de trabajo, como veremos, jugará un papel crucial en este vuelo. El vuelo transportaba a 146 pasajeros, entre ellos 110 hombres, 29 mujeres, 5 niños y 2 bebés. La mayoría eran pakistaníes, aunque viajaban 4 extranjeros, un diplomático somalí, un ciudadano austriaco y 2 estadounidenses. También iban a bordo 6 miembros del Parlamento Juvenil de Pakistán y 3 tripulantes de vuelo fuera de servicio. En total, 152 personas a bordo del vuelo 202. A las 7:41 de la mañana, el vuelo 202 de AirBlue comienza a rodar por la pista de despegue.
Se elevaron sin problemas y pusieron rumbo a Islamabad. El cielo, gris pero estable en esta parte del país, no anticipa aún lo que aguarda en Islamabad. A bordo, pasajeros y tripulantes se acomodan para lo que debería ser un vuelo doméstico rutinario de menos de 2 horas. En cabina, el ambiente es tenso desde el primer momento. El capitán, Pervez Iqbal Chaudhry, uno de los más veteranos de AirBlue, comienza el vuelo con una actitud poco ortodoxa. No hay intercambio cordial, ni chequeo cruzado amable. Desde el ascenso inicial, somete al primer oficial a una especie de interrogatorio técnico disfrazado de instrucción. Las preguntas son constantes, cortantes, y las respuestas por parte del copiloto cada vez más dubitativas. Durante 1 hora entera, el comandante parece estar más centrado en demostrar su dominio que en colaborar con su segundo. ¿Tampoco sabes nada de esto?, llega a decir con un tono despectivo. Las palabras del capitán erosionan un poco la confianza del primer oficial, que se va replegando en un silencio incómodo. No hay camaradería, no hay confianza mutua, solo jerarquía y tensión. A las 8:58, el avión comienza su descenso hacia Islamabad. La meteorología, lejos de lo que habían dejado atrás en Karachi, es adversa. Visibilidad reducida, lluvias intermitentes y una espesa capa de nubes que apenas deja entrever el suelo. Desde el centro de control informan de condiciones mínimas para una aproximación visual a la pista 12. Esta pista no cuenta con ILS, por lo que el procedimiento estándar exige una aproximación a la pista opuesta, la 30, seguida de una maniobra visual de circling hacia la pista 12. Para ello, los pilotos deben mantener contacto visual con el aeropuerto en todo momento y permanecer dentro de un área protegida de 8 kilómetros. Pero Chaudhry, confiado en sus habilidades y despectivo ante la idea de esperar, rechaza seguir el procedimiento visual. En lugar de utilizar el modo HDG para volar cada tramo de la maniobra, decide usar el modo nav del piloto automático, algo que no está previsto para este tipo de aproximaciones. Programa una serie de waypoints ficticios en el sistema de gestión de vuelo, incluyendo un punto 11 imaginario hacia el que el avión debería dirigirse antes de girar para alinearse con la pista 12. El primer oficial, aunque claramente desconcertado por esta decisión, no se atreve a oponerse, pero finalmente acaba preguntando: Capitán, ¿pero estamos visuales? La respuesta del capitán es evasiva y se limita a seguir adelante. «40 minutos después, a las 9:37, ya en la altitud mínima de 2.500 pies, aún no tienen contacto visual con la pista. Aún así, el capitán ordena descender a 2.300 pies, violando la altitud mínima de seguridad. El controlador sugiere que entren en patrón de espera. La respuesta del capitán hacia su copiloto es sarcástica. Déjalo que diga lo que quiera. Nosotros seguimos. En este momento el primer oficial comienza a inquietarse. Señor, el terreno debe estar muy cerca, advierte. Y no se equivocaba. Segundos después, el eje PWS comienza a sonar. A pesar de la advertencia, el capitán insiste en seguir volando hacia el ficticio punto 11, con la esperanza de que la automatización los coloque mágicamente en el eje de la pista. El controlador les pregunta si tienen la pista a la vista. El primer oficial titubea. ¿Qué le digo, señor? El capitán contesta: dile que sí. Ambos mienten al ATC. El Blue 202 es visual con el terreno. Pero no lo eran. A las 9:39, el avión sigue descendiendo por debajo de la altitud mínima, fuera del área protegida, directo hacia las colinas de Margala. El capitán intenta girar el avión manualmente usando la perilla de rumbo. Sin embargo, olvida un paso esencial. Al estar en modo nav, el cambio de rumbo no surtirá efecto a menos que tire de la perilla para activar el modo HDG. Gira la perilla, pero no tira de ella. El rumbo queda registrado como intención, pero el avión sigue su ruta programada. Mientras, las advertencias del sistema se intensifican. El copiloto se desespera.
Gire, señor, gire. Suba, señor. El capitán, finalmente confundido, tira de la perilla. Pero en su desesperación por hacer girar el avión, ya la había girado tanto que el rumbo marcado es de 0,86 grados, prácticamente al este. Lo que hace que el avión, en lugar de girar a la izquierda, comience a virar hacia la derecha, directo al corazón de las montañas. En ese momento el capitán desconecta el piloto automático y toma el control manual. El avión asciende brevemente hasta los 3100 pies. El capitán realiza una brusca maniobra de alabeo hacia la izquierda, 52 grados de inclinación, al mismo tiempo que empuja la palanca de control hacia abajo bajando el morro. El copiloto grita: ¡Terreno, señor! A las 9:41, en medio de la niebla, con lluvia golpeando la estructura, el Airbus A321 se estrella de lleno contra las colinas de Margala. Una bola de fuego ilumina la ladera y los restos del fuselaje se esparcen por el bosque. No hay sobrevivientes. Las 152 personas a bordo mueren en el acto. Lo más trágico no fue la meteorología, ni una falla técnica. Fue la negación sistemática de toda advertencia, de todo procedimiento, de toda voz disidente. Fue la historia de un piloto que decidió volar solo, aun teniendo a su lado a alguien dispuesto a ayudar. El impacto ocurrió a las 9:41 de la mañana, pero durante varios minutos nadie en Islamabad comprendía del todo lo que acababa de suceder. Algunos residentes de las zonas cercanas a las colinas de Margala afirmaron haber escuchado una explosión sorda, seguida de un eco metálico y poco después, una columna de humo elevándose entre la niebla. En tierra, un testigo describiría más tarde que el avión volaba tan bajo como un edificio de 4 pisos antes de desaparecer detrás de la vegetación. Los primeros reportes hablaban de un avión desaparecido. Pronto, helicópteros del ejército comenzaron a sobrevolar la zona norte de la capital. Las condiciones meteorológicas, sin embargo, dificultaban enormemente el acceso. Lluvia persistente, terreno montañoso y visibilidad casi nula. A las 10:30, un helicóptero localizó finalmente la zona del siniestro a los alrededores del mirador Daman-e-Ko. No fue posible aterrizar debido al relieve escarpado. Desde tierra, las fuerzas armadas, la policía local y voluntarios civiles comenzaron a avanzar a pie entre barro, rocas y vegetación húmeda. La escena que encontraron era desgarradora. Restos del fuselaje dispersos entre los árboles, piezas aún humeantes, partes del avión incrustadas en troncos. Los cuerpos estaban calcinados y mutilados, muchos de ellos irreconocibles. La operación fue descrita por los medios como caótica. La falta de coordinación entre instituciones, fuerzas armadas, policía y rescatistas, complicó las labores. La mayoría de los equipos que llegaron al lugar pertenecían a la policía antiterrorista, sin entrenamiento específico para operaciones de rescate. Varios voluntarios afirmaron que durante horas, excavar entre los escombros con las manos fue la única opción disponible. Aún así, los equipos lograron recuperar los cuerpos de las 152 personas a bordo. No hubo supervivientes. Durante los siguientes días, la lluvia no dio tregua, acompañando en silencio la recuperación de los restos y el inicio de una de las investigaciones más tristes en la historia aérea de Pakistán. ¿Qué había pasado? ¿Cómo pudieron acabar contra las montañas? La investigación del accidente del vuelo 202 de AirBlue fue dirigida por la Autoridad de Aviación Civil de Pakistán, como autoridad responsable del estado de ocurrencia y del estado de matrícula. Se conformó un equipo multidisciplinar bajo las regulaciones del anexo 13 de la OACI, con la participación de representantes acreditados de Airbus, la NTSB e IAE, fabricante del motor, desde Alemania. El análisis técnico del vuelo se basó principalmente en la lectura de las cajas negras, recuperadas el 31 de julio de 2010. Ambas estaban dañadas por el fuego posterior al impacto, pero gracias a la intervención de la BEA francesa, se logró extraer la totalidad de los datos del vuelo. El FDR proporcionó 27 horas de grabación, y el CVR registró con claridad las últimas 2 horas de audio, incluyendo las voces de los pilotos, comunicaciones con control y alarmas de cabina. El Airbus A321, matrícula APB-JB, no presentaba fallas técnicas previas al vuelo. La aeronave había pasado las inspecciones diarias y no se detectaron anomalías en sus sistemas de navegación, motores ni sensores.
Todo apunta a un avión totalmente aeronavegable y funcional al momento del accidente. Las condiciones meteorológicas eran marginales, pero dentro de límites operativos. La visibilidad era reducida, de unos 3,5 kilómetros, con nubes bajas y lluvia, lo que impedía un aterrizaje visual estándar en la pista 12. Sin embargo, varios vuelos lograron aterrizar en Islamabad poco antes, mientras otros eligieron desviarse. Las condiciones no justificaban por sí solas una pérdida de control ni la colisión con el terreno. El capitán ignoró múltiples procedimientos establecidos. El patrón de aproximación visual a la pista 12 exige mantenerse dentro de una zona de seguridad de 8 kilómetros desde el aeropuerto y conservar una altitud mínima de 2.500 pies. Sin embargo, el capitán programó en el FMS una ruta personalizada fuera de esa zona, violando así la carta de aproximación y saliéndose del área protegida. Esta decisión fue totalmente incompatible con las regulaciones y la lógica operativa. La aproximación visual requiere maniobras manuales asistidas por el piloto automático en modo de rumbo seleccionado, HDG, lo cual permite adaptarse a las condiciones visuales. Sin embargo, el capitán utilizó el modo nav, normalmente reservado para rutas preprogramadas en crucero, lo que limitó la capacidad de respuesta ante obstáculos. El avión intentaba seguir puntos insertados de forma no estándar, alejándose de la protección cartográfica prevista. Además, el capitán violó la altitud mínima autorizada. El descenso a 2.300 pies, 200 por debajo del mínimo de 2.500, se hizo sin justificación meteorológica ni visual, a pesar de estar dentro de una zona con topografía elevada al norte. Esta decisión crítica puso al avión dentro de un corredor mortal, sin margen de recuperación ante cualquier desvío. El EGPWS comenzó a emitir alertas verbales, Terrain Ahead, Pull Up, aproximadamente 60 segundos antes del impacto. A pesar de esto, el capitán no aplicó el procedimiento de evasión publicado en el manual de Airbus, que exige desconectar el piloto automático, aplicar máxima potencia y ascenso máximo con actitud de nariz arriba. La respuesta fue inconsistente. Se cambió el rumbo, pero sin desactivar correctamente el modo nav. Se seleccionó un ascenso, pero sin mantener potencia máxima. Esto demoró el viraje decisivo y redujo la altitud ganada en los últimos segundos. Además, el capitán no percibió durante más de 30 segundos que el avión seguía en nav. Cuando finalmente desconectó el piloto automático, era demasiado tarde. El giro a la izquierda había sido programado incorrectamente y el avión comenzó a virar a la derecha. El comandante llegó a exclamar: ¿por qué el avión no está girando?, lo que evidenciaba una desconexión total entre lo que intentaba hacer y lo que estaba ejecutando el sistema. Por no hablar de los fallos graves en la gestión de cabina. El entorno de trabajo era tóxico. El capitán humilló y desacreditó al primer oficial desde el despegue. Esta actitud anuló cualquier posibilidad de cooperación efectiva en momentos críticos. Las advertencias del copiloto fueron ignoradas o minimizadas. Incluso cuando el primer oficial sugiere una aproximación frustrada, su voz no tiene peso. Esto representa una violación grave de los principios del CRM, donde la jerarquía nunca debe inhibir la seguridad operacional. El informe oficial de la CAA clasificó el accidente como un caso de vuelo controlado contra el terreno provocado por factores humanos, en particular, violaciones deliberadas de los procedimientos operacionales estándar, uso indebido del sistema de gestión de vuelo y piloto automático, no respuesta adecuada a múltiples advertencias de terreno, fallo del primer oficial en ejercer una autoridad correctiva debido al ambiente de cabina, y cultura jerárquica deficiente dentro de la tripulación. La investigación finalizó el 7 de marzo de 2011 e incluyó una serie de recomendaciones para evitar que algo así se repitiera. Mejorar el entrenamiento de pilotos en CRM y conciencia situacional. Prohibir expresamente el uso del modo nav para aproximaciones visuales no programadas. Establecer chequeos psicológicos y de comportamiento en evaluaciones periódicas de pilotos. Desarrollar programas de seguridad interna que favorezcan entornos colaborativos entre pilotos. Y actualizar cartas de aproximación y software FMS para incluir advertencias en zonas no protegidas. El accidente del vuelo 202 reveló no solo un error de pilotaje, sino fallos más profundos en la cultura operativa, el entrenamiento y la dinámica de mando. Fue una llamada de atención sobre cómo incluso una tripulación técnicamente capacitada puede fallar si se erosiona la comunicación, el respeto mutuo y la adherencia a los procedimientos más básicos.
El accidente fue el más mortífero de la historia de Pakistán con 152 víctimas. AirBlue y el gobierno ofrecieron compensaciones a las familias. La imagen de la aerolínea se vio seriamente afectada, aunque continuó operando. Este suceso, junto con accidentes posteriores en el país, desencadenó una revisión global sobre las licencias y la capacitación de pilotos en Pakistán, revelando problemas estructurales en la industria. Tras el accidente, se impulsaron mejoras en la formación de tripulaciones pakistaníes y un escrutinio internacional sobre la autoridad aeronáutica local. Se promovió la actualización de procedimientos de aproximación en Islamabad y se reforzó el entrenamiento en CRM para prevenir entornos de cabina dominados por jerárquicas tóxicas. Este caso se estudia hoy como ejemplo de los riesgos de una mala cultura organizacional y el exceso de confianza del comandante. AirBlue construyó un monumento con los nombres de las víctimas ubicado en Islamabad para honrar a los fallecidos. Cada año, las familias y autoridades rinden homenaje a las 152 personas que perdieron la vida en Margala Hills. El memorial recuerda no solo la tragedia, sino la necesidad permanente de mejorar la seguridad aérea. Gracias por viajar conmigo al 28 de julio de 2010, donde el vuelo 202 de AirBlue se convirtió en una tragedia evitable. Una más. Esta vez, producto de una cadena de malas decisiones en un entorno adverso. Este viaje deja una lección clara. Ningún capitán, por experimentado que sea, debe ignorar los procedimientos ni la voz de su copiloto. ...14 de noviembre de 1990... Aeropuerto Internacional de Linate, Milán, Italia. Son las 4 de la tarde en Milán. Los técnicos de mantenimiento están terminando su trabajo en la cabina de un DC-932, avión que será utilizado para cubrir la ruta Milán-Zúrich esa misma tarde como vuelo 404 de la aerolínea Alitalia. Este DC-9, de nombre Sicilia y registro IATJA, ha sido volado la noche anterior desde Düsseldorf hasta Milán reportándose problemas en sus equipos de navegación. También ha hecho la ruta de ida y vuelta esta misma mañana de Milán a Frankfurt, e igualmente se reportaron los mismos problemas. Los técnicos han estado trabajando y han reemplazado las unidades de navegación. Ahora mismo están realizando las pruebas necesarias para dar el ok a la aeronave. El avión, muy antiguo en todos los aspectos en comparación con las nuevas aeronaves que comenzaban a volar por el mundo, cuenta ya con más de 16 años de antigüedad. A los mandos del DC-9 estará el capitán Raffaele Liberti, un experimentado piloto con más de 10.000 horas de vuelo acumuladas. Junto a él, el primer oficial Massimo De Fraia, un joven piloto recién llegado a la aerolínea con muy poca experiencia en este tipo de avión. Junto a ellos, en el vuelo 404 también volarán 4 auxiliares de vuelo y 40 pasajeros, en su mayoría hombres de negocios procedentes de Suiza que regresan a su casa en Zúrich. En este vuelo tan solo viajarán 6 italianos, aunque debían de ser 7. Uno de ellos es el joven actor Roberto Mariano, de 21 años y que está en boca de todos por las 2 películas de gran éxito rodadas en Italia, Mary para siempre y Ragazzi fuori. Se dirige a Suiza para grabar un programa que tratará sobre los inmigrantes italianos en Suiza. Junto a él debería de volar el también actor Mauricio Proyo, pero este perderá el avión por unos minutos. A las 18:20 el vuelo 404 comenzó a moverse hacia la pista 36R. «15 minutos después, el DC-9 de Alitalia ya aceleraba por la pista de despegue. Se elevaron sin problemas y comenzaron su ascenso hacia los 20.000 pies que tenían como altura de crucero, altura con la que sortearían los Alpes para rápidamente comenzar a descender hacia Zúrich,
A los mandos está el copiloto, mientras que el capitán se encargará de las comunicaciones y de observar las acciones del joven primer oficial. Pese a que estos dos pilotos ya habían volado juntos anteriormente, el capitán no tenía mucha fe en el primer oficial. Le corregía y ponía a prueba constantemente, lo que hizo que el joven de Frya sintiera algo de inseguridad durante el vuelo. A las 18:52, el avión ya descendía hacia el aeropuerto de Kloten, en Zúrich. La noche comenzaba a hacerse notar, y una capa de nubes existente a 4000 pies de altura les impedía ver el terreno con claridad. Nada importante, en unos minutos bajarían por debajo de esa altura y la visibilidad aumentaría considerablemente. De hecho, el parte recibido desde el aeropuerto de destino les indicaba una visibilidad de cerca de 9 kilómetros. El plan era rodear el aeropuerto y aproximarse a la pista 14 desde el noroeste utilizando el sistema de aterrizaje por instrumentos. Cuando el capitán Liberty comenzó a informar sobre la aproximación, el primer oficial de Frya tenía un mapa de una pista diferente frente a él. Esto produjo algo de confusión entre los pilotos hasta que Liberty se dio cuenta y le ordenó que lo guardara. Estaba claro que el primer oficial iba un tanto nervioso, por su inexperiencia y seguramente también por la manera del capitán de corregirle durante el vuelo. Aunque la instrucción de aproximación no fue completa, todo transcurrió con normalidad. El vuelo 404 inició una serie de virajes descendentes antes de alinearse con la pista. A las 7:02, el capitán Liberty observó que iban demasiado rápido. Yo desaceleraría aún más. Después de pasar por el umbral es inútil apresurarse. Cuanto más corra, más se alejará. ¿Entiende? Momentos después, el controlador de Zúrich se puso en contacto con el vuelo y les pidió que desaceleraran hasta los 210 nudos, ya que se estaban acercando demasiado al avión que tenían delante. Pese a que la indicación no era por el mismo motivo que el capitán había utilizado hace unos segundos, le miró y le dijo: ¿Lo ve? Ya se lo estaba indicando yo. El primer oficial puso los aceleradores en ralentí, disminuyendo la velocidad y aumentando la velocidad de descenso. A las 19:06 el controlador volvió a contactar con el vuelo 404. Desciendan a 4000 pies. Aproximación a pista 14 vía ILS autorizada. Un minuto después, el DC-9 llegó a esa altura. La expectativa era que se mantendrían a esa altitud hasta que interceptaran la senda de planeo, lo que ocurriría a 15 kilómetros de la pista. Pero algo raro pasó en cabina en esos momentos. Los instrumentos del capitán Liberty mostraron que ya se habían alineado con la senda de planeo. Sin embargo, los del primer oficial no indicaban lo mismo. El capitán, viendo esta indicación, indicó al primer oficial que comenzara el descenso hacia la pista. Pocos segundos después, el copiloto de Frya se dio cuenta de este desajuste. Después de descender varios cientos de metros, su indicador le situaba por debajo de la senda de planeo. No captaremos la senda de planeo, capitán. Vamos por debajo. La senda de planeo ya la captamos hace unos minutos. Sintoniza el navegador número 1. De esta manera, el capitán consiguió que ambos indicadores mostraran la información que él veía en sus instrumentos. El primer oficial continuó el descenso. En ese momento, se encontraban a 21 kilómetros del aeropuerto. Mientras el vuelo 404 descendía, los pilotos hicieron contacto visual con la pista. Esto disipó cualquier pensamiento extraño que pudiera pasar por sus cabezas. Según los instrumentos, están en la senda de planeo y han visto la pista aún estando a más de 15 kilómetros de distancia.
El descenso continuaba mientras el vuelo 404 de Alitalia entraba en una nube. Esto, junto al efecto de la noche que ya reinaba en esos momentos, les dejó a oscuras durante unos segundos. La pista que veían desde hacía varios kilómetros había desaparecido y avanzaban a ciegas, aunque confiados por la lectura de sus instrumentos. El navegador seguía indicando que el DC-9 seguía la senda que les llevaría hasta la pista de aterrizaje. No había de qué preocuparse. Hasta que pasaron varios segundos más y seguían sin salir de la nube. El altímetro seguía bajando y no veían tierra por ningún lado. Esto no me gusta, capitán. Algo no está bien. Sigue planeando. Debemos estar a punto. No lo veo claro. Go around. Pese a que el copiloto indicó que realizarían la maniobra de go around, el capitán paró con sus manos las del copiloto impidiéndole acelerar. Siga planeando, le he dicho. ¿Es capaz de hacerlo? Dos segundos después de esto, sus ojos por fin vieron algo distinto a la oscuridad. No era el aeropuerto. Era el monte Stadelberg, de tan solo 640 metros de altura y que estaba situado a 11 kilómetros de la pista de aterrizaje. No pudieron hacer nada para esquivarlo y acabaron chocando contra la ladera del mismo. El avión se convirtió en una bola de fuego casi al instante de impactar, matando a las 46 personas a bordo del vuelo 404. ¿Qué había pasado? Si el navegador indicaba que estaban en la senda de planeo, ¿cómo pudieron acabar impactando contra una montaña? Los investigadores suizos fueron informados del accidente una hora después. La investigación involucró a al menos 80 investigadores suizos. Además, el ministro del Interior italiano, Vincenzo Scotti, envió un equipo de investigadores al lugar del accidente junto con la NTSB y la FAA de los Estados Unidos. Tanto la grabadora de datos de vuelo como la grabadora de voz de cabina se recuperaron del lugar del accidente. En las primeras horas después del accidente, varios testigos afirmaron que la aeronave estaba en llamas antes de impactar contra el Stadelberg, mientras que otros afirmaban que la aeronave había explotado antes de impactar con el terreno. Joseph Meyer, portavoz de las autoridades suizas de control del tráfico aéreo, declaró en una conferencia de prensa que los investigadores estaban evaluando todas las causas posibles, incluida la del terrorismo. Pero rápidamente se descartó esto último y la investigación avanzó hacia un problema mecánico. Se cree que un defecto de soldadura en el componente electrónico que transmite los datos de la senda de planeo ya procesado a los instrumentos de la cabina creó un cortocircuito que impidió que la información saliera del receptor de navegación. Un receptor de navegación moderno podría detectar este tipo de fallo y mostrar una advertencia de fallo de la senda de planeo en los instrumentos afectados, pero este era un receptor bastante anticuado. En la mañana del 14 de noviembre de 1990, los pilotos informaron de un problema con el equipo de navegación del avión durante la aproximación a Düsseldorf, en Alemania. En concreto, el problema se produjo en uno de los dos receptores nav del avión, instrumento que detecta las señales del sistema de aterrizaje instrumental ILS de un aeropuerto. Varias horas más tarde, otra tripulación realizó un vuelo de ida y vuelta de Milán a Frankfurt y observó problemas similares también en el segundo receptor nav. Después de que el avión regresara al aeropuerto de Linate, en Milán, los mecánicos de Alitalia reemplazaron ambos receptores corrigiendo así el problema. Tras instalar los nuevos receptores, los mecánicos los probaron para comprobar que funcionaban correctamente. El receptor nav detecta tres tipos principales de señales. Los puntos de referencia de navegación, llamados radiobalizas. Las radiobalizas localizadoras, que emiten un haz estrecho sobre la línea central extendida de la pista para ayudar a los aviones a alinearse con ella.
y las sendas de planeo, que producen una señal dirigida que se puede seguir para mantener el ángulo de descenso correcto al aproximarse a la pista. Mientras el DC-9 estaba estacionado en tierra en Linate, los mecánicos pudieron sintonizar las radiobalizas Bohr cercanas y un localizador, lo que confirmó que los receptores NAV los seguían correctamente. Pero el avión estaba estacionado en una posición en la que no podía captar la señal de la senda de planeo de Linate, por lo que no pudieron comprobar este último componente. Los mecánicos autorizaron el vuelo de la aeronave sin realizar esta comprobación, pero dejaron una nota en el registro técnico indicando que se debía realizar una aproximación utilizando el ILS en condiciones despejadas para confirmar que los receptores captaban correctamente las señales de la senda de planeo. Solo después de completar esta comprobación se podrían utilizar para realizar una aproximación ILS real en condiciones en las que los pilotos dependieran de sus instrumentos para navegar. Los investigadores dieron esta teoría del cortocircuito como válida. No cabía otra posibilidad después de escuchar las conversaciones de los pilotos durante la aproximación. La investigación determinó también que el primer oficial había iniciado una maniobra de go-around, pero el capitán la abortó, diciendo: «Mantenga la pendiente de planeo. ¿Puede sostenerla?». El primer oficial respondió sí. Los investigadores que trabajan con McDonnell Douglas concluyeron que si el capitán no hubiera interrumpido la marcha, el desastre se habría evitado. Los investigadores creen que la razón de este acto final del capitán fue porque estaba completamente insatisfecho con el desempeño del primer oficial durante el vuelo. Como resultado, el capitán mostró una falta de confianza en su primer oficial, que en esta ocasión estaba realizando la maniobra de go-around que habría salvado al vuelo 404. Cuando el capitán Abid Sultan llegó al aeropuerto de Daca aquella mañana, nadie podía imaginar el torbellino emocional que llevaba consigo. Un hombre admirado por sus habilidades en cabina y criticado en silencio por su entorno profesional, cargaba con una inquietud que se hacía cada vez más pesada. Su actitud presagiaba que aquel día no sería como los demás. Esa mañana, el capitán presentó su dimisión como piloto de US Bangla poco antes de salir en lo que sería su último vuelo como capitán de la aerolínea. Nadie a bordo del Dash 8 sabía que aquella no sería una jornada más en los cielos. ...12 de marzo de 2018... Aeropuerto Internacional de Dhaka, Bangladesh. Son las 12:30 y aquí el vuelo 211 de la aerolínea US Bangla Airlines se prepara para salir rumbo a Nepal, al conocido aeropuerto de Tribhuvan, situado entre montañas. El avión es un Dash 8 Q400, un avión turbohélice diseñado para vuelos regionales de corta y media distancia. Gracias a su diseño eficiente, consume menos combustible que aviones similares con motores a reacción, lo que lo hace más económico y ecológico. Aunque es un turbohélice, el Q400 puede alcanzar una velocidad de crucero de hasta 667 km por hora, unos 360 nudos, casi igualando a algunos jets regionales. El avión tiene capacidad para transportar hasta 86 pasajeros dependiendo de la configuración y es conocido por operar en aeropuertos con pistas cortas o condiciones desafiantes. Las alas del Q400 son inusualmente largas para un avión de su tamaño. Esto mejora su aerodinámica y le da un excelente rendimiento en despegue y aterrizajes. El Dash 8 Q400 fue desarrollado por de Havilland Canada y posteriormente fabricado por Bombardier Aerospace. Su fiabilidad y costos operativos bajos han hecho que más de 1.200 unidades de la familia Dash 8 sean utilizadas en todo el mundo. A los mandos del vuelo 211 está el capitán Abid Sultan, de 52 años, un experimentado piloto que acumulaba cerca de 6.000 horas de vuelo, 1.700 de ellas en este tipo de avión. Había volado a Katmandú más de 100 veces, por lo que conocía el aeropuerto de Tribhuvan a la perfección. Junto a él se encuentra la primera oficial Prithula Rashid, de 25 años, una nueva contratación que solo tenía 390 horas de vuelo y nunca antes había volado a Katmandú.
Prithula era considerado una persona que aprendía rápido y obtuvo una alta puntuación en sus exámenes. Completan la tripulación 2 auxiliares de vuelo, que junto a 67 pasajeros hacen un total de 71 personas a bordo del vuelo 211 de US Bangla. El capitán Abid Sultan había estado volando aviones de pasajeros desde 2002 y anteriormente había volado con la Fuerza Aérea de Bangladesh, pero fue relevado del servicio en 1993 porque sufría depresión. Sin embargo, sus controles médicos durante la década de 2000 no encontraron signos de que no estuviera mentalmente apto para volar. También tenía el hábito de fumar, y aunque sus superiores lo sabían de manera informal, no lo declaraba de forma sistemática en sus exámenes médicos, en los que a veces respondía que nunca había fumado. Pese a todo, tenía reputación de ser competente, profesional, amable y maduro en su servicio en la aerolínea. A las 12:51, el turbohélice comenzó a rodar por la pista de despegue. Se elevaron sin problemas y comenzaron su trayecto hacia Katmandú, situado a algo más de 1 hora y media de distancia de Bangladesh. El vuelo transcurría sin incidentes, con el capitán comentando sus problemas entre lágrimas a la inexperta copiloto. Al parecer, el capitán descubrió que un colega había criticado su profesionalismo y capacidad como instructor de formación. Abid Sultan se lo tomó muy a pecho, hasta el punto de que empezó a adoptar una actitud muy negativa. No puedo soportar más esta situación, ¿sabes? He presentado mi dimisión. Después de esto siguió hablando, preguntándose a sí mismo en voz alta a qué podría dedicarse para ganarse la vida si no era piloto. Finalmente, Sultan sacó un paquete de cigarrillos y comenzó a fumar. En varios momentos se derrumbó por completo, diciendo lo herido que estaba por la crítica de su colega y acabó gritando: «No me importa un carajo la seguridad del vuelo». La primera oficial no respondió en ningún momento, tan solo escuchaba y continuaba con su trabajo. Después de aproximadamente 1 hora en el aire, la tripulación comenzó a realizar los primeros preparativos para la aproximación a Katmandú y el capitán Sultan pasó a dar instrucciones a la primera oficial Rashid sobre los puntos más delicados del aterrizaje. Pareció recuperar la compostura, ya que sus comentarios fueron tranquilos y precisos. A las 14:10, con Rashid operando la radio, el controlador de aproximación en Katmandú ordenó al vuelo 211 volar al punto de referencia Guras y entrar en un patrón de espera. En respuesta, la tripulación programó el patrón de espera en la computadora de vuelo. Después de esto, el capitán Sultan empezó a desmoronarse de nuevo realizando la sesión informativa de aproximación a medias. Esto ciertamente no ayudó a ninguno de los pilotos a comprender la compleja aproximación desde el sur hacia la pista 02 del aeropuerto de Tribhuvan. Minutos después, el controlador de aproximación canceló la instrucción anterior de esperar sobre Guras y autorizó al vuelo 211 a una aproximación directa. La tripulación aceptó esta instrucción, pero el capitán, encargado de eliminar la orden de patrón de espera en el ordenador, no lo hizo. Cuando el avión llegó al punto Guras, el piloto automático inició un viraje hacia la izquierda para entrar en el patrón de espera programado. Estuvieron así unos minutos, hasta que el controlador de aproximación llamó para confirmar que habían entendido sus palabras e iban a continuar con la aproximación directa. A lo que la tripulación respondió afirmativamente, asumiendo su error. El capitán Sultan entonces encendió otro cigarrillo, puso el piloto automático en modo de rumbo y seleccionó un rumbo noreste para volver a unirse a la línea adecuada para la aproximación. El avión se mantenía a una altitud demasiado alta debido a que el cambio de rumbo ordenado por el capitán hizo que el piloto automático no iniciara el descenso a tiempo. Finalmente, Sultan retomó el descenso, pero la aeronave seguía estando demasiado elevada para la aproximación. Mientras tanto,
los pilotos comenzaron a revisar la lista de verificación de aterrizaje, una tarea que debería de haberse completado mucho antes. Sin embargo, también cometieron errores en este proceso. Cuando la primera oficial Rashid solicitó bajar el tren de aterrizaje, el capitán Sultán no lo hizo. En su lugar, respondió automáticamente: «Tren abajo, 3 verdes», refiriéndose a las luces que indican que el tren está desplegado. Ninguno de los pilotos revisó las luces, que de hecho estaban apagadas porque el tren de aterrizaje no estaba desplegado. Era evidente que ambos tripulantes estaban perdiendo el control de la situación en una de las aproximaciones más peligrosas a las que un piloto se puede enfrentar. Mientras el avión se acercaba a la trayectoria de aproximación, la tripulación no ajustó el rumbo hacia el norte, lo que provocó que el vuelo 211 comenzara a desviarse hacia la derecha del aeropuerto. Mientras la aproximación fuera de curso avanzaba, el capitán Sultán estableció de manera incorrecta la altitud mínima segura, y de forma repetitiva pidió realizar la lista de verificación de aterrizaje, a pesar de que ya la habían completado previamente. Instantes después, la alarma que avisaba de que el tren de aterrizaje no estaba desplegado comenzó a sonar en la cabina del avión. Finalmente, el controlador de aproximación se dio cuenta de que el vuelo 211 se dirigía al noreste y estaba sobrepasando el aeropuerto. Bangla 211, van a aterrizar en la pista 02 o en la 20. El capitán Sultán, que ahora operaba la radio además de pilotar el avión, confirmó que iban hacia la pista 02, pero siguió volando más allá del aeropuerto, aparentemente creyendo que todavía estaba alejado del mismo. El vuelo 211 continuó descendiendo, lo que activó las alertas audibles de proximidad al suelo. La aeronave se dirigía directamente hacia una montaña. El capitán se dio cuenta de esto y tomó el control manual completo ejecutando un giro de 270 grados hacia la derecha. Realizó el rizo con mucha fuerza, ladeándose hasta 45 grados a solo 175 pies sobre el suelo, lo que activó simultáneamente las advertencias de ángulo de ladeado y proximidad al suelo. Al nivelarse en dirección oeste perpendicular al umbral de la pista, Sultán ascendió de nuevo a 6.500 pies y pasó justo por el extremo norte del aeropuerto. Ahora, irremediablemente perdido, siguió volando hacia el oeste mientras le pedía a Rashid la lista de verificación de aterrizaje. Ella volvió a decirle que ya la habían completado hacía 20 minutos. El controlador, casi tan confundido como los pilotos, dio autorización al vuelo 211 para aterrizar en cualquiera de las pistas viendo que el capitán no era capaz de alinearse con la 02. El capitán Sultán entró entonces en otro giro hacia la derecha, girando más de 180 grados hasta que volaron hacia el sureste. La primera oficial Rashid divisó la pista a su derecha desde una altitud de más de 5.000 pies y, para sorpresa de todos, el capitán Sultán inmediatamente intentó alinearse con ella inclinándose hacia la derecha y descendiendo rápidamente. Más bien parecía que pilotaba un caza y no un turbohélice con más de 70 personas a bordo. Mientras, Rashid permanecía sentada en silencio, petrificada. Pero pese a todo, se dio cuenta de que el tren de aterrizaje seguía replegado y lo accionó para su despliegue. El vuelo 211 se precipitó sobre el límite del aeropuerto y se dirigió directamente hacia la torre de control, la cual pasó rozando. En el interior, todos los controladores se pusieron en pie pensando que había llegado su hora. Con las advertencias sonando a todo volumen en la cabina, el vuelo 211 pasó por encima de un hangar y de una plataforma de estacionamiento. Segundos después, el vuelo 211 aterrizó en diagonal sobre la pista, se salió por el lado izquierdo, se estrelló contra un terraplén y estalló en llamas. El accidente mató a muchos pasajeros del lado izquierdo así como a los pilotos, y los que sobrevivieron se encontraron de inmediato con un infierno de llamas que consumió rápidamente el avión. Algunos supervivientes lograron huir a pie, mientras que otros fueron rescatados de los restos. Los bomberos lograron extinguir el incendio en 15 minutos, pero para la mayoría de los que estaban a bordo fue demasiado tarde. 22 pasajeros fueron trasladados a hospitales, donde 2 sucumbieron a sus heridas, lo que elevó el número de muertos a 51.
Entre los muertos se encontraban los 2 auxiliares de vuelo, el capitán Abiz Sultan y la primera oficial Prithula Rashid. ¿Qué había pasado? ¿Qué sentenció el informe final? Aunque las primeras interpretaciones de transcripción de control de tráfico aéreo sugerían que los controladores estaban confundidos, la investigación descubrió que la fuente de su confusión era, de hecho, el comportamiento extremadamente errático del vuelo 211. La desgarradora grabación de voz en cabina mostró que el capitán Abiz Sultan había pasado gran parte del vuelo sufriendo una aparente crisis emocional provocada por las críticas de su colega sobre su capacidad, durante la cual fumó, lloró y se volvió totalmente incapacitado para volar. Muy agitado, distraído y molesto, no pudo concentrarse en volar el avión, y en consecuencia falló en numerosos procedimientos básicos. Olvidó borrar el patrón de espera de la computadora, no realizó correctamente una sesión informativa de aproximación, no volvió a interceptar la senda de planeo, perdió la noción de su posición, no bajó el tren de aterrizaje y mucho más. Esto demostró una falta total de conciencia situacional provocada por su estado mental perturbado. Los investigadores también tuvieron que preguntarse por qué la tripulación no realizó una aproximación frustrada e intentó alinearse con la pista nuevamente. Es probable que el capitán Sultan tuviera una visión de túnel. Se obsesionó tanto con intentar aterrizar el avión que apenas podía pensar más allá de apuntar el avión hacia la pista. Es posible que estuviera en tal estado que no podía pensar en nada más, o puede que hubiese perdido el control de tal manera que simplemente dejó de preocuparse por los procedimientos adecuados. De cualquier manera, el resultado fue una aproximación desesperadamente inestable que terminó con la vida de 51 personas. También había que preguntarse por qué la primera oficial Prithula Rashid nunca intervino para corregir ninguno de los errores del capitán Sultan. Sultan tenía el doble de edad que ella y 14 veces más experiencia, por lo que le habría resultado difícil justificar internamente cualquier decisión de contradecirlo. Nunca había volado a Katmandú antes, y no estaba especialmente familiarizada con la aproximación, por lo que confió en lo que el capitán estaba haciendo. Además de esto, Sultan acababa de pasar la última hora despotricando contra una colega que había criticado su capacidad de vuelo. Rashid, sin duda, habría tenido esto en mente mientras decidía si corregir o no sus errores. Además, durante la aproximación final, es posible que estuviera tan aterrorizado por las acciones de su capitán que no pudo reaccionar, como así lo demuestra su total falta de presencia en los momentos finales de la grabación de voz de la cabina. La Comisión de Investigación de Accidentes determinó que la causa probable del accidente se debía a la desorientación y una pérdida total de conciencia de la situación por parte del capitán. La aeronave se desvió de la trayectoria de aproximación adecuada, lo que hizo que el capitán realizara maniobras muy peligrosas e inseguras para alinearse con la pista. El aterrizaje se acabó completando en una absoluta desesperación después de avistar la pista. No se hizo ningún intento de realizar una aproximación frustrada, cuando esta maniobra parecía posible hasta el último instante antes de aterrizar en la pista. El único representante de Bangladesh en el equipo de investigación criticó públicamente el informe final y dijo que se dejaba de lado el hecho de que los controladores de tráfico aéreo no cumplieron con sus funciones correctamente. Dijo que podrían haber brindado asistencia de navegación a los pilotos una vez que se hizo evidente que estaban desorientados, pero no lo hicieron. También apuntó que si los controladores lo hubieran hecho, el accidente quizá podría haberse evitado. Mientras el sol cae sobre Tailandia, cientos de pasajeros se embarcan en lo que debería ser un tranquilo vuelo doméstico rumbo al sur del país. Entre ellos hay turistas que buscan llegar a las islas, políticos tailandeses, un actor muy conocido y familias enteras que viajan con ilusión. El avión despega sin contratiempos desde Bangkok, con destino a Surat Thani, una ciudad que se ha vuelto punto clave durante la celebración de los Juegos Asiáticos de ese año. Todo parece bajo control. Pero a medida que cae la noche, la meteorología comienza a deteriorarse.
11 de diciembre de 1998. Aeropuerto Internacional de Bangkok, Tailandia. Son las 5 de la tarde en Tailandia y aquí el vuelo 261 de Thai Airways comienza a dar la bienvenida a sus pasajeros, que en el día de hoy son de muchas nacionalidades distintas. El vuelo TG261 de Thai Airways cubría la ruta doméstica entre el Aeropuerto Internacional de Bangkok, conocido como Don Muang desde 2006, y el Aeropuerto Internacional de Surat Thani, situado al sur del país. El trayecto tenía una duración estimada de 1 hora y 55 minutos. Surat Thani era un destino habitual para quienes se dirigían a la turística isla de Koh Samui. Sin embargo, su aeropuerto no disponía de un sistema de aterrizaje por instrumentos ILS, lo que obligaba a los pilotos a utilizar procedimientos de aproximación no precisos como BORD-DME, más exigentes especialmente en condiciones de baja visibilidad. La aeronave era una Airbus A310-204, con número de serie 415 y matrícula HSTIA. Este avión fue bautizado con el nombre de Phitsanulok y tenía poco más de 10 años de servicio. El nombre tiene connotaciones religiosas y míticas, reflejando la profunda influencia cultural del hinduismo y el budismo en Tailandia. En el contexto del avión, Thai Airways lo utilizó como parte de su tradición de bautizar sus aeronaves con nombres de ciudades tailandesas, esta en concreto situada al norte de Tailandia. El A310 es un avión de fuselaje ancho, bimotor, diseñado para vuelos de medio y largo alcance. En este caso, contaba con dos motores General Electric CF680C2 y una cabina equipada con tecnología moderna para la época, pero que exigía un alto nivel de competencia por parte de la tripulación, especialmente en aproximaciones manuales y no precisas. Thai Airways International, por su parte, es la aerolínea bandera del país. Contaba entonces con una sólida reputación tanto a nivel nacional como internacional. En este año, la compañía estaba inmersa en una fase de modernización de flota y reducción de costes. Parte de esa estrategia había incluido una disminución del número de pilotos extranjeros, priorizando personal nacional. Pese a su historial de seguridad relativamente bueno, esta política de ajuste de recursos coincidió con un momento de crisis económica en la región, tras la llamada Crisis del Sudeste Asiático de 1997. Algunos analistas sostendrían después que esta presión podría haber influido indirectamente en la toma de decisiones operativas. A los mandos del A310 se encuentra el comandante Pinip Bechasilp, con más de 10.000 horas de vuelo, de las cuales al menos 3.000 horas eran en este tipo de avión. El primer oficial era Saenz Charles Samjacom, que acumulaba 2.839 horas de vuelo, de ellas unas 983 en este tipo de aeronave. A bordo del vuelo 261 iban 132 pasajeros y 14 tripulantes, sumando un total de 146 personas. La mayoría eran tailandeses, pero había también 25 extranjeros de diversas nacionalidades. Entre los ocupantes se encontraban figuras públicas como Siriwan Tausuban, hermana del ministro de Transporte, el cantante y actor Rangsak Loichusak y un parlamentario local. Muchos de los pasajeros se dirigían a pasar las fiestas en zonas turísticas, aprovechando el cierre de escuelas durante los Juegos Asiáticos. A las 5:40 de la tarde, el vuelo 261 comenzó a rodar por la pista de despegue. Se elevaron sin problemas y pusieron rumbo al sur de Tailandia. Durante el ascenso y el crucero no hubo ninguna anomalía. El control de tráfico aéreo autorizó la altitud de FL310 y la tripulación procedió en dirección a Surat Thani, donde la meteorología ya comenzaba a deteriorarse. A las 18:26, el primer oficial contactó con la torre de control. Buenas tardes, torre de Surat Thani. Thai 261 en punto de entrada para la pista 22. Buenas tardes, Thai 261. Reporte el punto de aproximación final. Recibido. Reportaremos punto FAF.
La torre advierte que el sistema PAPI del lado derecho de la pista está inoperativo y que la pista está mojada. Además, avisa sobre la presencia de una barrera a 400 metros del umbral de la pista. A las 18:40, el avión alcanza el punto FAB y recibe autorización para aterrizar. Pero apenas un minuto después... TAI 261, ¿tienen pista a la vista? Negativo, aún no. Segundos después, el piloto anuncia que tiene pista a la vista. Pero finalmente a las 18:42, el comandante decide ejecutar un go around. Las referencias visuales eran insuficientes para un aterrizaje seguro. El primer intento ha fallado. El avión se eleva nuevamente mientras la tripulación evalúa su siguiente paso. A las 18:43, la torre pregunta de nuevo. TAI 261, ¿qué harán a continuación? Giro a la izquierda para volver a final pista 22 a 6 de ME. Mantendremos 2000 pies. Recibido. Reporte en punto de aproximación final. Durante la maniobra, el primer oficial pregunta por la lluvia, a lo que el controlador responde que en el aeropuerto hay lluvia ligera. Minutos después, a las 18:51, el avión alcanza de nuevo el punto de aproximación final. TAI 261 en punto FAB, pista 22. Recibido. Verifiquen tren. Autorizados a aterrizar pista 22. Viento 291 grados. 5 nudos. Pero la aproximación sigue bajo mínimos visuales. No son capaces de divisar las luces de la pista 22. A las 18:54, el ATC contacta de nuevo. TAI 261, ¿tienen el aeropuerto a la vista? No, no podemos ver la pista todavía. Un momento, por favor. Aproximación frustrada, TAI 261. Segundo intento fallido. La carga de trabajo en cabina aumenta y la tensión comienza a notarse. Un minuto después de frustrar el segundo intento, la torre pregunta si intentarán una tercera vez. Sí, quiero intentarlo una vez más. Minutos después, a las 19:03, la torre informa de algo crítico. TAI 261, la visibilidad observada por la torre es de aproximadamente 1000 metros. ¿Está lloviendo en el aeropuerto? Lluvia ligera. Muchas gracias. TAI 261 en punto de aproximación final pista 22. Recibido. Verifiquen tren. Autorizados para aterrizar pista 22. Viento 290 grados. 3 nudos. Precaución, pista mojada. La tercera aproximación comienza. Pero en cabina reina la incertidumbre. El descenso es lento y totalmente a ciegas. Son incapaces de detectar dónde se encuentra la pista por tercera vez en muy poco tiempo. El piloto murmura: no podemos aterrizar, no podemos. De nuevo, deciden abortar una vez más. Pero esta vez, el procedimiento se ejecuta manualmente. El sistema de autothrottle lleva los motores del 59% al 102% en apenas 8 segundos. El morro del avión comienza a elevarse de forma agresiva. La tripulación intenta recuperar el control. Por unos segundos, logran contener el ascenso, pero después dejan de aplicar correcciones y el pitch vuelve a subir hasta alcanzar 48 grados. La velocidad acaba cayendo hasta los 100 nudos. El avión entra en pérdida. La caída es inminente. A las 19:05, el vuelo 261 de Thai Airways impacta contra una zona pantanosa a 700 metros al sur de la pista 22. El fuselaje se parte. Algunos pasajeros logran escapar arrastrándose por el lodo. Otros quedan atrapados. El silencio se impone en la torre. La tragedia acaba de ocurrir. Tras perder contacto con el vuelo 261 a las 19:05, la torre de control activó de inmediato el protocolo de emergencia. Se sospechaba que el avión se había estrellado muy cerca del umbral de la pista 22, pero no se conocía la ubicación exacta. No hubo explosión visible desde el aeropuerto y la oscuridad complicaba aún más la localización visual.
Fuerzas locales de emergencia, junto con más de 400 soldados, policías y voluntarios, se movilizaron en cuestión de minutos hacia la zona boscosa y pantanosa al sur de la pista. El lugar del impacto resultó ser un pantano cubierto de agua hasta la cintura, rodeado por una plantación de caucho. Algunos testigos relataron haber oído gritos entre la vegetación y ver luces tenues en la distancia. El fuselaje del avión estaba partido en varias secciones, algunas de ellas sumergidas parcial o totalmente. Los equipos de rescate utilizaron linternas, sogas y camillas improvisadas, abriéndose paso por el agua estancada y la vegetación. Algunos rescatistas cargaban cuerpos en brazos, otros improvisaban balsas para sacar a los heridos. La zona más afectada fue el centro y la parte trasera del fuselaje. Los supervivientes se concentraban en su mayoría en la parte delantera, donde el impacto fue menos violento. Varios heridos fueron trasladados en ambulancias improvisadas, incluso en camionetas particulares, hacia el Hospital Provincial de Surat Thani. La magnitud de la tragedia llevó a las autoridades a improvisar un depósito de cadáveres en el vestíbulo del aeropuerto, ya que la morgue local no tenía capacidad suficiente. Los cuerpos, muchos de ellos quemados o irreconocibles, fueron alineados en bolsas negras mientras los familiares eran llamados uno por uno para intentar identificarlos. La tarea fue especialmente difícil, ya que los pasajeros no estaban obligados a rellenar formularios con contactos de emergencia al tratarse de un vuelo doméstico. Las tareas de recuperación continuaron sin descanso durante 2 días. El 13 de diciembre, las autoridades confirmaron que ya no quedaban cuerpos por recuperar y se dio por concluida la operación de rescate. El saldo final fue devastador: 101 muertos y 45 supervivientes, varios de ellos con quemaduras, fracturas múltiples o trauma psicológico severo. Pese a las condiciones extremas, el esfuerzo conjunto de residentes, militares y equipos de rescate permitió salvar decenas de vidas. El operativo fue recordado por su valentía, pero también por la sensación de impotencia que muchos experimentaron al no poder hacer más. ¿Qué había pasado? ¿Qué ocurrió en la última aproximación frustrada? La investigación del accidente del vuelo 261 fue asumida por el Aircraft Accident Investigation Committee, AAIC, de Tailandia. Desde el primer momento, los esfuerzos se centraron en determinar por qué un avión moderno, con tripulación experimentada y aparentemente en buenas condiciones técnicas, había terminado estrellándose a apenas 700 metros de la pista de su aeropuerto de destino. El lugar del impacto, un pantano fangoso rodeado de vegetación, complicó tanto el rescate como la recuperación de pruebas. Sin embargo, en cuestión de 2 horas, los equipos lograron localizar las cajas negras, las cuales fueron enviadas al NTSB estadounidense para su análisis detallado. De su contenido emergieron rápidamente las primeras pistas que ayudaron a reconstruir los últimos minutos del vuelo. El análisis reveló que la causa directa del accidente fue una pérdida de sustentación provocada durante una maniobra de aproximación frustrada. Durante el tercer intento de aterrizaje, la tripulación decidió abortar la aproximación al no tener la pista a la vista. Sin embargo, esta vez realizaron la maniobra de forma manual, sin asistencia del piloto automático. Al accionar el modo de Go Around, el sistema autothrottle empujó automáticamente las palancas de potencia hacia adelante, incrementando la potencia de los motores de forma agresiva. Esta acción hizo que el morro del avión se elevara rápidamente. Lo que vino a continuación fue un progresivo y peligroso aumento del ángulo de ataque. El avión pasó de unos 18 grados hasta alcanzar casi 48 grados de pitch, una posición completamente inadecuada para mantener el vuelo. A medida que el morro subía, la velocidad comenzó a disminuir. Los pilotos, en vez de corregir de inmediato, realizaron intervenciones inconsistentes sobre el control de cabeceo. El CVR indica que intentaron nivelar el avión con el elevador, logrando una breve estabilización. Pero poco después dejaron de aplicar acciones correctivas, permitiendo que el ángulo volviera a incrementarse hasta el punto de entrada en pérdida. Pero los investigadores no se conformaron con una explicación técnica basada en los controles del avión. Lo que descubrieron fue una convergencia de errores humanos, presiones operativas, fallos estructurales y condiciones externas. Por ejemplo, los pilotos estaban operando en un entorno extremadamente exigente.
La visibilidad de la zona se había reducido a 1000 metros, inferior al mínimo requerido para una aproximación borde-ME como la que estaban realizando. Además, el aeropuerto de Surat Thani carecía de sistema ILS porque estaba fuera de servicio por reformas, algo que llevaba tiempo postergado por falta de presupuesto tras la crisis financiera de 1997. Las luces de aproximación estaban incompletas, el sistema PAPI solo funcionaba en un lateral y el balizamiento final estaba desalineado, con luces espaciadas cada 6 metros en lugar de 3. Por si fuera poco, el NDB también estaba desconectado, dejando a los pilotos con un único procedimiento no preciso, de difícil ejecución y con mínimas referencias visuales. Durante los 3 intentos de aproximación, la tripulación voló sistemáticamente desplazada a la izquierda del eje de la pista, debido a una desviación en el trazado del procedimiento. El bord se encontraba ligeramente desplazado del centro de la pista y con la visibilidad tan reducida, los pilotos no eran capaces de corregir adecuadamente el rumbo en tiempo real. A esto se sumó un elemento crítico, el factor humano. Los investigadores determinaron que la tripulación estaba sometida a una elevada carga de trabajo, resultado de las frustraciones acumuladas por las 2 aproximaciones anteriores, la presión de no regresar a Bangkok y el estrés de tener que ejecutar una maniobra crítica con visibilidad marginal. Esta situación derivó en desorientación espacial y una pérdida de conciencia situacional justo en el momento más delicado del vuelo. Además, se descubrió que ni el comandante ni el primer oficial habían recibido formación práctica sobre maniobras de recuperación de pérdida o upset en aeronaves de fuselaje ancho como el A310. Airbus había distribuido documentación al respecto, pero Thai Airways no la había integrado aún en su entrenamiento de pilotos, algo que fue duramente criticado en el informe final. Por otro lado, circularon rumores en la prensa sobre un posible uso de teléfonos móviles por parte de los pasajeros que habría interferido con los sistemas del avión. Sin embargo, la investigación concluyó que no existía ninguna evidencia de que eso hubiera influido en los instrumentos de navegación ni en los sistemas de control de vuelo. En resumen, el informe final concluyó que el accidente fue consecuencia de una pérdida de control inducida por la tripulación dentro de un entorno operativo lleno de dificultades, visibilidad por debajo del mínimo, falta de ayudas a la navegación, deficiencias en la iluminación de pista, fatiga psicológica y deficiencias en la formación. El vuelo 261 se convirtió así en un ejemplo trágico de cómo múltiples factores, cada uno manejable por separado, pueden al combinarse llevar a un resultado fatal. El accidente provocó la muerte de 101 personas, incluyendo a ambos pilotos. 45 ocupantes sobrevivieron, muchos de ellos con heridas graves. Entre los fallecidos se encontraban varios extranjeros y personalidades públicas tailandesas. Thai Airways ofreció una compensación de $100.000 por cada víctima mortal y $5.600 para los heridos, además de cubrir todos los gastos médicos. También se estableció un plan de ayuda psicológica para los familiares. A nivel técnico, la aerolínea y las autoridades tailandesas se vieron presionadas para mejorar la seguridad operacional, especialmente en aeropuertos regionales como Surat Thani, que carecían de ayudas modernas de navegación. El accidente del vuelo 261 provocó un amplio debate nacional en Tailandia sobre la seguridad aérea en aeropuertos secundarios. También se criticaron decisiones empresariales de Thai Airways, como la reducción de formación especializada o la retirada de pilotos extranjeros con experiencia internacional. Entre los cambios más destacados están: revisión de los procedimientos de aproximación frustrada en aviones de fuselaje ancho, mejora del entrenamiento en recuperación de upset y maniobras de stall, ampliación del sistema ILS y luces de aproximación en Surat Thani, mayor coordinación entre controladores y tripulaciones para evaluar con más cautela si las condiciones meteorológicas permiten una operación segura. Airbus también actualizó su documentación sobre recuperación de pérdida, incluyendo nuevas directrices en el FCOM. El aeropuerto de Surat Thani sigue en funcionamiento y fue renovado en los años posteriores al accidente. Hoy en día cuenta con mejores sistemas de aproximación, iluminación completa y procedimientos mejorados para condiciones de baja visibilidad. Gracias por acompañarme al 11 de diciembre de 1998, una fecha grabada en la memoria de la aviación tailandesa.
El vuelo 261 de Thai Airways se convirtió en una lección trágica de cómo múltiples factores, perfectamente manejables por separado, pueden encadenarse hasta el desastre. La presión del entorno, la complejidad de las decisiones en cabina y la necesidad de formación continua para enfrentarse a situaciones límite son elementos clave que no pueden subestimarse jamás. Historias como esta nos recuerdan que detrás de cada código de vuelo hay seres humanos, decisiones difíciles y momentos que definen el destino de todos a bordo. La luz del día agoniza ya sobre Colorado cuando una aeronave regional se aproxima a su destino final en medio de condiciones invernales. Los pasajeros, ajenos a lo que ocurre en la cabina de pilotos, miran por las ventanillas intentando adivinar las luces de la ciudad de Durango entre nubes y nieve. En Durango había condiciones invernales adversas, visibilidad reducida, techo de nubes a 700 pies, nieve ligera, ráfagas de viento y además la pista elegida no contaba con sistema ILS. Los controladores esperan atentos a una aproximación que se antoja tensa. ...19 de enero de 1988... Aeropuerto Internacional de Denver, Colorado, Estados Unidos. Son las 6 de la tarde y aquí el vuelo 2286 de Transcolorado, operando como vuelo de Continental Express, se prepara para un trayecto rutinario de unos 75 minutos hasta Durango, también en Colorado. A bordo ya están preparados 15 pasajeros y 2 tripulantes. El avión es un Fairchild Metro 3, matrícula N68TC, fabricado en 1981 y operado por Transcolorado Airlines desde 1986. Este Metro 3, de 18 metros de largo, era un avión turbohélice bimotor con 2 motores Garrett TPE 331-11U, cada uno con 1000 caballos de fuerza. Fundada en diciembre de 1980 con un solo Fairchild Swearingen Metro 2, Transcolorado Airlines era una aerolínea de cercanías especializada en vuelos de corto alcance dentro del estado estadounidense de Colorado y a los estados vecinos de Nuevo México y Wyoming. Con sede en Colorado Springs y un centro de conexión en el ahora desaparecido aeropuerto Stapleton de Denver, la aerolínea ofrecía conexiones hacia y desde comunidades más pequeñas a las que no llegaban las principales aerolíneas, lo que permitía a los pasajeros evitar largos viajes por tierra para tomar vuelos en las grandes ciudades. Durante la mayor parte de su existencia, Transcolorado operaba bajo la marca Continental Express, como parte de un acuerdo de enlace con Continental Airlines, un contrato que se convirtió en responsable de gran parte de la facturación de pasajeros de la compañía. A los mandos se encuentra el capitán Stephen Silver, de 36 años. Contaba con 4.184 horas de vuelo, 3.028 de ellas en el Metro 3. Silver era conocido por su inteligencia y su habilidad para pilotar con palanca y timón, pero muchos de sus compañeros sabían que también era un tipo arriesgado, un poco impulsivo por así decirlo. Le gustaba apresurarse para cumplir con el horario y tenía fama de recuperar el tiempo perdido. En 1983 estrelló un Cessna 182 durante la aproximación a Burlington, Colorado, causando lesiones leves a un pasajero. Junto a él se encuentra el primer oficial Ralph Harvey, de 42 años. Acumulaba más de 8.500 horas de experiencia, 3.458 de ellas en este tipo de avión. Su historial como aviador fue bastante accidentado. Se incorporó a Pioneer Airways con sede en Colorado en 1980, pero fue despedido en 1981 tras no demostrar su competencia durante un intento de ascenso a capitán. El instructor descubrió que no actuaba durante los periodos que requerían cambios en la configuración, la actitud o la trayectoria de vuelo de la aeronave. Tras su despido, Harvey se convirtió en instructor de vuelo en una pequeña compañía de Colorado y luego consiguió un puesto como instructor de vuelo combinado y piloto charter en una empresa de Alaska. Sin embargo, este puesto tampoco le duró mucho, ya que no superó una verificación de competencia en febrero de 1986 debido a dificultades para realizar aproximaciones por instrumentos.
Como resultado de este fallo, se le retiró su habilitación de instrumentos y solo se le permitió volar en condiciones visuales, aunque más tarde recuperaría esa habilitación. Tras estos sucesos, Harvey abandonó Alaska y regresó a Colorado, donde realizó trabajos esporádicos hasta conseguir un puesto en Trans-Colorado Airlines, donde lo entrenaron para volar el Metroliner. Los instructores evaluaron sus habilidades como regulares o débiles. Desde luego que no estamos ante la mejor pareja de pilotos posible. A las 18:20, el vuelo 2286 comenzó a rodar por la pista de despegue. Se elevaron sin problemas y comenzaron su corto trayecto hacia Durango. Con el primer oficial Harvey a los mandos, el vuelo 2286 ascendió a su altitud de crucero de 23.000 pies, rumbo suroeste a través del accidentado interior de Colorado. Bajo la aeronave, las montañas, entre las más altas de Estados Unidos, que se elevaban a más de 14.000 pies. «40 minutos después, a las 19:00, mientras el vuelo se acercaba a Durango, los controladores de Denver contactaron a la tripulación para preguntarles sobre su intención de acercarse al aeropuerto. Durango no contaba con torre de control, por lo que los controladores de Denver emitirían la autorización de aproximación, y el aterrizaje quedaría a discreción del piloto. Pero primero necesitaban saber qué aproximación desearía la tripulación. Trans-Colorado 2286, para su aproximación a Durango, preferiría la pista 02 o la 20. Planearemos un borde DME a 20. La ruta de aproximación borde ME a la pista 20 del aeropuerto era especialmente compleja debido a la presencia de montañas elevadas al noreste de la pista. Por razones de seguridad, el procedimiento requería que las aeronaves descendieran gradualmente hasta una altitud de 10.400 pies al llegar al punto de referencia ubicado a 11 millas náuticas del borde del aeropuerto. Pero primero debían volar sobre el aeropuerto y luego realizar un giro de alejamiento para seguir un arco a 11 millas de distancia que les permitiera hacer este descenso de forma segura y progresiva. Sin embargo, debido a presiones operativas como la restricción de tiempo impuesta por la compañía, que solo asignaba 70 minutos para este vuelo, algunos pilotos, incluido el capitán Silver, solían atajar el procedimiento completo. En lugar de seguir la maniobra completa, iniciaban un descenso muy pronunciado directamente desde 15.000 pies sobre el punto 11 de ME. Esto los hacía llegar demasiado altos, unos 3.500 pies por encima de lo estipulado en ese punto de la aproximación, lo que exigía descensos extremadamente rápidos, a menudo superiores a 2.500 pies por minuto, muy por encima del límite recomendado para esta fase del vuelo. En esta ocasión, el controlador autorizó al vuelo 2286 a realizar la aproximación a Durango y les dio permiso para cruzar el punto 11 DME a 14.000 pies. El capitán confirmó la instrucción y comenzó de inmediato el descenso. Poco después, al abandonar el espacio aéreo controlado, el radar de Denver perdió contacto con la aeronave. En ese momento, el primer oficial Harvey inició un descenso agresivo cercano a los 2.000 pies por minuto con una velocidad que casi llegó a los 190 nudos, impulsada además por vientos de cola. Mientras el radar seguía el vuelo, este continuó descendiendo rápidamente hasta alcanzar el perfil de aproximación previsto. Pero casi al mismo tiempo, el avión también desapareció del radar en Denver debido a las montañas que lo cubrían. Pero algo más debió de pasar en el Metroliner durante este rápido descenso, ya que los controladores de Denver nunca más lo vieron. El vuelo 2286 no paró en su pronunciado descenso. Instantes después, el Fairchild Metro 3 impactó contra una zona nevada, aproximadamente a 10 millas del umbral de la pista 20. El golpe destrozó parte del fuselaje y dispersó sus escombros sobre la nieve. Tras al menos una vuelta de 360 grados en el aire antes de detenerse, los pasajeros de la parte trasera se sorprendieron al descubrir que habían sobrevivido al accidente,
aunque con diversos grados de lesiones. Algunos solo habían salido con raspones y contusiones, mientras que otros sufrieron heridas más graves, con múltiples lesiones, incluyendo fracturas de vértebras. Con poca idea de dónde se encontraban y sin garantías de rescate inmediato, los sobrevivientes decidieron tomar las riendas. El primero en salir del avión fue Peter Sauer, quien, a pesar de las gélidas temperaturas y la nieve hasta la cintura, emprendió un arduo viaje hacia una luz solitaria en la distancia. Dolorido por sus lesiones y en condiciones extremadamente difíciles, solo pudo moverse unos 15 metros antes de tener que detenerse a descansar. Finalmente tardó 1 hora y media en llegar al origen de la luz, que resultó ser una casa solitaria enclavada al final de un camino rural de tierra, en algún lugar más allá de las afueras de Durango. Allí, consiguió dar la voz de alarma y enviar vehículos de emergencia a la zona del impacto. Mientras tanto, un grupo de 6 pasajeros más, incluyendo a una joven madre y su hijo de 23 meses, también emprendieron la marcha a través de la nieve profunda y el frío, sin querer esperar más a que los rescataran. Desafiando las condiciones que amenazaban sus vidas, ellos también caminaron durante 1 hora y media por un terreno accidentado y nevado, hasta que se toparon con la carretera estadounidense 160 y detuvieron a un conductor. Mientras el conductor les llevaba a Durango, se toparon con los servicios de emergencia yendo en dirección a la zona del accidente. El desenlace para quienes permanecieron en el avión no fue tan afortunado. El lugar del accidente no se localizó hasta las 22:26, más de 2 horas después del accidente, y los rescatistas solo lograron llegar a las 23:14, viajando por tierra en motor de nieve, trineos y una excavadora. Entre los restos retorcidos se encontraron 6 personas muertas, incluidos los 2 pilotos. Otras 4 se aferraban a la vida, pero 2 murieron mientras eran rescatadas. Aunque los 2 supervivientes restantes fueron trasladados de urgencia al hospital, uno falleció al día siguiente, dejando un total de 9 personas muertas y 8 supervivientes. ¿Qué había pasado? ¿Por qué los pilotos no detuvieron el descenso? La investigación fue liderada por la NTSB de Estados Unidos, con el apoyo de la FAA, Trans-Colorado Airlines y Fairchild Aircraft. Los investigadores llegaron al lugar del accidente el 20 de enero de 1988 a las 8 de la mañana. El informe final fue publicado en marzo de 1989. Dado que el Metro 3 no estaba equipado con FDR ni CVR, la investigación se basó en los restos del avión, entrevistas con sobrevivientes, datos de radar y reportes meteorológicos. El informe de la NTSB determinó que la causa principal del accidente fue la ejecución de una aproximación inestable por parte del primer oficial Ralph Harvey y la supervisión ineficaz del capitán Stephen Silver, lo que resultó de un descenso por debajo del perfil de aproximación publicado. Harvey descendió a una tasa excesiva de 1800 pies por minuto a una velocidad de 140 nudos, lo que colocó al avión demasiado bajo y demasiado rápido para una aproximación visual segura. Como piloto no volando, Silver no intervino para corregir las desviaciones de Harvey, a pesar de que los instrumentos mostraban una senda de planeo peligrosa. Las nevadas moderadas, la visibilidad reducida de 1 milla y el viento cruzado de 15 nudos con ráfagas complicaron la aproximación, pero no fueron la causa principal, ya que la pista 2.0 estaba dentro de los límites operativos del Metro 3. La investigación identificó varios factores que contribuyeron al accidente. Los análisis toxicológicos revelaron que Harvey había consumido cocaína entre 12 y 18 horas antes del vuelo. Aunque no estaba bajo los efectos activos de la droga durante el accidente, el consumo previo probablemente afectó su juicio y capacidad de toma de decisiones, ya que el consumo reciente de cocaína puede causar fatiga, irritabilidad y dificultades de concentración. Silver estaba tomando amitriptilina, un antidepresivo tricíclico, para tratar su depresión, lo que estaba prohibido por las regulaciones de la FAA. La amitriptilina puede causar somnolencia, disminución de la alerta y dificultades para tomar decisiones,
lo que pudo haber afectado su capacidad de supervisión y reacción durante la aproximación. Además, ambos pilotos habían acumulado 11 horas y 20 minutos de servicio ese día, lo que excedía las 10 horas recomendadas para un día de vuelo. Esta fatiga probablemente contribuyó a su falta de juicio y a la incapacidad de Silver para intervenir oportunamente. La aerolínea no proporcionó un entrenamiento adecuado sobre aproximaciones visuales en condiciones de clima marginal, ni enfatizó la importancia de la gestión de recursos de la tripulación. Esto dejó a la tripulación mal preparada para manejar una situación crítica como la que enfrentaron en Durango. Transcolorado operaba bajo un horario ajustado para cumplir con las demandas de Continental Express, lo que pudo haber llevado a la tripulación a apresurar la aproximación en lugar de optar por una alternativa más segura como una aproximación por instrumentos o un desvío. El análisis de los restos del avión mostró que el Metro 3 estaba estructuralmente intacto antes del impacto, sin signos de fallos mecánicos o problemas en los motores Garrett. Las entrevistas con los sobrevivientes revelaron que no hubo advertencias de problemas por parte de la tripulación antes del impacto, lo que sugiere que los pilotos no reconocieron la gravedad de la situación hasta que fue demasiado tarde. El accidente dejó un profundo dolor en las familias de las víctimas y de los sobrevivientes. De los 8 que salieron vivos, varios sufrieron heridas graves, fracturas, quemaduras y traumas psicológicos que les acompañaron durante años. Entre los sobrevivientes estaba un bebé de 23 meses, cuya madre también sobrevivió, pero perdió a su esposo en el accidente. Las familias de las víctimas fatales expresaron indignación hacia Transcolorado Airlines por permitir que pilotos en condiciones cuestionables operaran el vuelo. En 1989, varias familias presentaron demandas contra la aerolínea, alegando negligencia por no detectar el consumo de drogas de Harvey ni supervisar adecuadamente la salud mental de Silver. El accidente del vuelo 2286 llevó a varias lecciones y cambios significativos en la aviación. Pruebas de drogas obligatorias. La NTSB recomendó a la FAA implementar pruebas toxicológicas aleatorias para pilotos, una medida que se adoptó en 1990. Regulaciones sobre medicamentos. La FAA revisó sus políticas para prohibir explícitamente el uso de antidepresivos como la amitriptilina en pilotos activos, y mejoró los procesos de evaluación médica para identificar condiciones psicológicas como la depresión. Grabadores de vuelo obligatorios. El accidente destacó la necesidad de grabadores de datos de vuelo, FDR, y grabadores de voz de cabina, CVR, en aviones pequeños. Aunque el Metro 3 no estaba obligado a llevarlos en 1988, la FAA introdujo regulaciones en 1991 que requerían estos dispositivos en todos los aviones que operaran vuelos comerciales. Mejoras en el entrenamiento y CRM. La NTSB recomendó a las aerolíneas regionales como Transcolorado implementar programas de entrenamiento más rigurosos, especialmente en aproximaciones visuales bajo condiciones climáticas marginales. Supervisión de aerolíneas regionales. El accidente expuso las deficiencias en la supervisión de aerolíneas regionales por parte de la FAA. Como resultado, la FAA aumentó las inspecciones y auditorías a estas aerolíneas, buscando garantizar que cumplieran con estándares de seguridad más estrictos. Transcolorado Airlines no pudo recuperarse del impacto del accidente. La aerolínea enfrentó demandas de las familias de las víctimas y una pérdida de confianza pública, lo que contribuyó a su cierre en 1990. El accidente del vuelo 2286 se convirtió en un punto de inflexión para la industria de la aviación regional, marcando el inicio de una era de mayor regulación y seguridad. El vuelo 2286 de Transcolorado Airlines fue una tragedia que pudo haberse evitado. Un Fairchild Metro 3, 17 personas a bordo y un accidente que se cobró 9 vidas en las montañas de Colorado el 19 de enero de 1988. La investigación de la NTSB reveló que una aproximación inestable combinada con el consumo reciente de cocaína por parte del primer oficial Ralph Harvey, el uso de antidepresivos por el capitán Stephen Silver y la falta de entrenamiento adecuado llevó al avión a estrellarse a solo 16 kilómetros de su destino. Este accidente expuso las vulnerabilidades de las aerolíneas regionales en los años 80, marcadas por horarios extenuantes, supervisión laxa y una cultura que ignoraba los problemas de salud de los pilotos.
Hoy hemos viajado al 19 de enero de 1988, a un día frío en las montañas rocosas donde el vuelo 2286 de Transcolorado Airlines se convirtió en un símbolo de los peligros de la negligencia en la aviación. Gracias por acompañarme en este análisis profundo de una tragedia que marcó a Colorado y cambió la forma en que regulamos la seguridad aérea. Si te ha gustado, dale like, suscríbete y activa la campana para más historias como esta.